Muy bien, continuando con nuestras pequeñas charlas, pequeñas clases por este método, vamos a referirnos hoy a un tema que es interesante, que es el tema de las transmisiones por ruedas, porque dan, si bien son cosas muy simples, dan luego lugar a todo lo que se convierte en las transmisiones por correas y por engranajes, que también vamos a ir viendo progresivamente. De modo que vamos a repasar un primer concepto que es muy remanido, que es el tema de la fricción. Y el tema de la fricción, ustedes lo han estudiado ya en bastantes oportunidades y recuerdan seguramente que ese valor que se habla siempre de la fuerza de rozamiento, que es igual al producto entre un coeficiente de rozamiento que se determina, por otro lado, experimentalmente, y una fuerza normal, que en muchos problemas de los libros de física aparece el peso, pero todos los problemas de planos inclinados y tal, pero en realidad la fuerza puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, en las zapatas de freno, como se ve ahí, directamente es una componente de una fuerza que está siendo ejercida por un mecanismo hidráulico o neumático, según el caso. También el tema es que a veces no se tienen claro, yo lo he insistido mucho eso con ustedes, en que este valor de la fuerza es un valor máximo, hasta dónde puede llegar a tener, pero en principio esa fuerza no existe a menos que haya otra fuerza que intente mover o provocar un desplazamiento de una superficie sobre la otra. Por ejemplo, el caso del cajón, que es un caso muy remanido, muy simple de entender. Si el cajón pesa 100 kilos y tenemos un cierto coeficiente de rozamiento y me da una fuerza de rozamiento de 20 kilos, el coeficiente 0,2, en realidad la fuerza de rozamiento es cero hasta tanto empecemos a empujarlo. Porque si no fuera así, recuerden la ley de Newton, si hay una fuerza aplicada a un cuerpo neta, necesariamente se va a producir un movimiento, una aceleración. De modo que si tuviéramos una fuerza de 20 kilos aplicada sobre el cajón que está en el piso, el cajón se empezaría a mover solo. Eso es absurdo, es ridículo, va contra toda la lógica, contra las leyes de la naturaleza. Y ahí nos damos cuenta de que el valor máximo que puede llegar a tener es el de 20 kilos, pero que en principio va a ser cero. Si yo empujo con 5 kilos, la fuerza de rozamiento va a ser de 5 kilos en el sentido contrario al que yo estoy empujando. Recién cuando llegue a 20 y supere los 20 por un diferencial, entonces ahí va a aparecer una componente de movimiento y el cuerpo se va a ir desplazando porque yo estoy empujando más que lo que la fuerza de rozamiento puede hacer para resistir. Y la aceleración, si la hubiera, será igual o estará determinada, mejor dicho, por la fuerza neta, es decir, la diferencia entre la que yo estoy haciendo, pongamos que estoy haciendo 30 kilos, y los 20 que puede resistir. Bueno, entonces la aceleración corresponderá a 10 kilos. Y la masa, por supuesto, del cajón. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver el tema de las transmisiones por ruedas, que es el objetivo de esta charla. Porque las transmisiones por ruedas, la transmisión se hace por fuerzas de fricción. Es decir, una rueda que está siendo movida por algo o por alguien, puede ser motor, puede ser alguien que da vuelta a una manija, no importa. Esa rueda está transmitiendo el movimiento a otra rueda que está ligada a esa por contacto. Lo que se van a desarrollar en el punto o la pequeña superficie de contacto en realidad va a ser simplemente una fuerza de rozamiento. Y en función de esa fuerza de rozamiento es que la rueda que yo estoy accionando transmite el movimiento a la otra rueda. Y ahí aparecen unas leyes muy básicas, muy elementales, que tenemos que empezar a ver o a repasar. Son cosas muy, muy elementales. Cuando una rueda está accionando a otra, es evidente que la acción transcurre aquí en donde está el punto de contacto. En este punto,
la fricción hace que una rueda le transfiera el movimiento. ¿Por qué? ¿Cómo le transfiere el movimiento? Porque las fuerzas de rozamiento que actúan sobre la segunda rueda la impulsan y la obligan a moverse en un determinado sentido. Por supuesto, siempre que se vence el rozamiento mínimo de la resistencia del eje. La condición, que es evidente por otra parte, es que para que esto funcione bien, no tiene que haber resbalamiento, es decir, no tiene que haber que una rueda patina sobre la otra, porque entonces está generando calor, pero no transmite el movimiento, que era lo que queríamos lograr. Si se da la condición de que las dos rueden sin resbalamiento relativo, es porque las dos tienen la misma componente de velocidad tangencial. Es decir, los puntos de contacto, los dos tienen la misma velocidad tangencial. De ahí surge esa famosa, o muy conocida, expresión de la relación con las revoluciones. ¿Por qué? Porque si las velocidades tangenciales son iguales, entonces el producto de la velocidad angular omega por el radio de cada una de las dos ruedas tiene que ser igual. Es evidente que si el radio de una es más grande que el radio de la otra, para que el producto sea igual, la velocidad tangencial de esa otra rueda va a ser más chico. En este caso, por ejemplo, esta rueda tiene más radio que esta, la conducida tiene más radio, por lo tanto va a girar más despacio. Nos dimos cuenta ya desde chiquitos eso. Esto es una relación de reducción. Si esta fuera la conductora, entonces esta otra sería la rueda conducida. No, no funciona. Espero que se alcance a ver más o menos nítidamente el pizarrón improvisado. De ahí sale entonces finalmente la relación de transmisión, que es la que está dando el producto de las revoluciones por minuto, porque son las que usamos normalmente. Podría ser revoluciones por segundo, eventualmente. Pero revoluciones por minuto, que es lo que estamos acostumbrados a manejar, por el radio tiene que ser igual al mismo producto, pero de la otra rueda. Y de ahí salen las relaciones de transmisión. Aquí abajo están indicadas cómo son las fuerzas que estamos transmitiendo. Si esta rueda está transmitiendo en un determinado sentido, transmite por fuerzas de rozamiento a la otra superficie. Y ahí viene el primer problema. ¿Cómo generamos, y ahora vamos a lo que repasamos al principio, cómo generamos esta fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento la vamos a generar simplemente apretando una rueda contra la otra. Pero si apretamos una rueda contra la otra, para generar esa componente de fuerza perpendicular a la superficie, si en este caso serían fuerzas radiales, resulta que estamos sometiendo a un esfuerzo mecánico, o sea, ahora entraría en un problema de cinemática, de física, sino un problema de resistencia de materiales. Porque el eje que soporta esa rueda va a tender a ceder, a flexarse, a flexionarse. Y eso determina uno de los problemas que tienen estas relaciones de transmisión por ruedas, que en realidad tienen, digamos, para lo que necesitamos aplicar, dos. Una sería esta: la resistencia mecánica, que se ve afectada por el hecho de que al estar las ruedas sometidas a los ejes sometidos a un esfuerzo transversal, va a dar, como se ve con cualquiera que haya estudiado algo de resistencia de materiales, una fuerza que genera un movimiento flexor. Más grande, más chico, no importa. Pero ojo, si queremos fuerzas de rozamiento grande para transmitir movimientos y eventualmente potencias también, necesitamos tener fuerzas normales grandes. Esas fuerzas normales grandes ponen en peligro la resistencia, porque como el eje no es rígido absolutamente, sino que algo se deforma, va a haber un problema de flexión del eje.
Pero fíjense que como el eje está girando, el punto de contacto está cambiando permanentemente. De modo que no es siempre el mismo punto, no es una flexión como la que vimos con las vigas cargadas con un peso, etcétera, etcétera. No, ahora es un momento cíclico, de modo tal que hay un problema de fatiga en el eje, porque en función del número de revoluciones se está permanentemente cambiando la dirección del momento flexor respecto del eje. El momento flexor visto desde afuera tiene una sola dirección, ¿no? Porque estamos viendo la fuerza en un determinado plano, pero el eje es el que se está moviendo y por lo tanto va a ir variando el punto de contacto. El otro inconveniente que tienen estas transmisiones es que si la distancia entre los dos ejes, necesariamente por razones constructivas, por lo que sea el equipo o el elemento que se está intentando mover, son dimensiones grandes, una de dos, o nos obliga a tener ruedas muy grandes, que son grandes, son pesadas, son incómodas, ocupan mucho lugar, o bien tenemos que hacer una cadena de pequeñas ruedas, con lo cual estamos multiplicando el problema de flexión y de fatiga de los ejes. Ya vamos a ver si eso se puede solucionar y cómo. El otro problema es la distancia. Bueno, separemos los ejes, pero si separamos los ejes perdemos el contacto. A alguien se habrá ocurrido en la antigüedad poner una correa. Y ahí sí aparecen las transmisiones de correa, que después han evolucionado, por supuesto, buscando también la posibilidad de que esto no patine, porque la correa puede patinar, de los sistemas de transmisiones por cadenas, como las de las bicicletas, las de las motos, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema funciona. Básicamente, el sistema de correa trabaja igual que el sistema de las cadenas de una bicicleta o de una motocicleta. ¿Qué hemos logrado? Vencer ese primer obstáculo que era la distancia entre los ejes, porque ahora lo único que tenemos es los ejes donde tengan que estar y lo que tenemos es una correa. Y la correa puede ser más larga, más corta, lo que necesitemos. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo transmiten las fuerzas el movimiento? Simplemente por el hecho de que una rueda está arrastrando a la otra. ¿Y quién es el encargado o la encargada de comunicar las fuerzas de rozamiento que provocan el giro de esta rueda? La misma correa. Entonces aparecen fuerzas, pero ojo, siempre las fuerzas de rozamiento aparecen dos. Hay una que aparece sobre una de las superficies y otra de sentido contrario, principio de acción y reacción, para el otro lado. Entonces, vamos a estar transmitiendo fuerzas de rozamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Esperemos que sí. De cualquier manera, como esto es un video, lo pueden volver a repetir, a pasar. Y siempre les queda la posibilidad de consultarme por mail o en alguna clase presencial. Veamos entonces, ¿cómo se manifiesta ese problema? El que dijimos al principio de las ruedas y de la flexión de los ejes. Las correas tienen que generar una fuerza que sería de compresión, en cualquiera de los dos casos, para que las fuerzas de rozamiento que se generen estén generando la fuerza final, que es la que logra el movimiento. Punto básico. Ahora bien, esas fuerzas, ahora, son fuerzas simples, las de rozamiento son fuerzas de contacto, pero a diferencia del cajón, ahora se nos complica un poquito la visualización, porque las fuerzas en realidad están siguiendo una línea curva, la línea del radio, de la periferia de la rueda. Es decir, que en realidad tenemos un montón, infinitas desde el punto de vista matemático, fuerzas diferenciales que van transmitiendo su acción. Esto hace que se justifique físicamente, por supuesto, una deficiencia de los conceptos ese básico de las ruedas y de las poleas sin fricción que aparecen en los libros de física elemental. En esos libros, las poleas, la tensión en ambas ramas es la misma, por el hecho de que no hay fricción, no fricción en el eje,
de la polea, sino fricción entre la correa y la polea. Pero al haber estas fuercitas se van sumando, de modo que la tensión que hay de un lado finalmente termina siendo mayor del otro, que es algo que sabemos intuitivamente, también lo vemos en la cadena de la bicicleta. Es decir, la parte que está tirando está más tensa, tiene un esfuerzo de tracción que llamamos tensión más alto, y la otra correa, la otra rama de la correa está floja. Es decir, no está descargada, no es que la tensión sea nula, es menor. Y la diferencia entre los dos valores es la suma de estas pequeñas fuercitas. ¿Cómo se hace? Después lo vamos a ver. Pero conceptualmente tenemos que entender que la justificación de que las tensiones son diferentes se debe justamente a esas fuerzas de rozamiento, que son inevitables. Es decir, los problemas de física de poleas sin fricción son absolutamente irreales y con el objetivo de ilustrar determinados aspectos del movimiento, pero nada que ver con la realidad física. La realidad física es que las ruedas tienen fricción, las correas también, y esa fricción que hace posible el movimiento, si no, no sería posible mover la polea, me va a determinar finalmente que las dos tensiones sean diferentes. Lógicamente, hay un problema adicional, digamos, que es que para aumentar la zona de fricción necesito aumentar lo que se llama ángulo de abrace, es el ángulo de contacto entre una correa y la polea correspondiente. Eso se suele ver en algunos mecanismos, ustedes seguramente ya los han visto, con una polea externa, sería una tercera polea que se carga para la rama liviana, por ejemplo, que vaya metida para adentro. Es decir, comprime esto, por supuesto, dentro de lo que permite la correa. Entonces eso permite aumentar el ángulo de abrace. Y al aumentar el ángulo de abrace, estamos aumentando la eficiencia de este sistema. Queda por ver una cosa, porque nos quedaba un problema por resolver todavía, que es el tema de flexión de eje. Pero eso lo vemos en otro video, porque ahora ya no tenemos tiempo. Hasta luego.